Bienvenidos a la Academia Mech Warrior. Hola a todos, bienvenidos al canal de los discípulos de Armitage. Mi nombre es Ismael y estáis en la sección de vídeos dedicados a Battletech, el juego de mesa, conocida como la Academia Mech Warrior. Así que venimos con una nueva entrega para hablaros de un par de, vamos a decir, conceptos que son un poco transversales al juego y que se pueden aplicar en distintas fases del juego. No es algo que esté atado y ligado a una única fase. Os hablamos de lo que son los controles de pilotaje y el daño que puede sufrir el Mech Warrior, que es el piloto del Battle Mech. Los controles de pilotaje ya los hemos ido mencionando, que había que hacer alguno y demás en otros vídeos, pero aquí os vamos a explicar exactamente qué es y cómo se hace, que es muy sencillo, no tiene gran cosa. ¿Qué es un control de pilotaje? Un control de pilotaje no es más que otra cosa que poner a prueba la habilidad de pilotaje del Mech Warrior para evitar que el mech caiga al suelo. Lo cual es importante porque se pueden dar distintas situaciones donde eso puede suceder. ¿Cuáles son estas situaciones? Son muchas y variadas, ¿vale? Una vez más, esto no hay que sabérselo de memoria porque tenemos unas tablas donde nos especifican pues en qué condiciones hay que realizar uno de estos. Por ejemplo, hay condiciones en función del daño que recibe el mech. Por ejemplo, si nos rompen una cadera o nos rompen un actuador de una pierna, pues por ejemplo habría que hacer controles de pilotaje. Si sufrimos 20 puntos de daño o más. Luego por las acciones que haga nuestro mech. Por ejemplo, si fallamos una patada hay que hacer un control de pilotaje y demás. Hay muchas, no las voy a leer todas, pero que sepáis que lo tenéis en la tabla, así que es cuestión de tenerlo delante y estar pendiente en las primeras partidas, ¿vale? Para ver si se produce alguna de estas situaciones. Por lo tanto, el control de pilotaje es algo que se puede realizar, por ejemplo, en la fase de movimiento o en la fase de ataque. ¿Cuándo hay que resolver estas tiradas? Pues depende. Si se produce en la fase de movimiento, normalmente es porque el mech ha entrado en algún tipo de hexágono donde hay que realizar una prueba de un control de pilotaje, porque el terreno así lo requiere, y entonces hay que hacerlo justo en ese momento. Por ejemplo, uno de los momentos en los que hay que hacer un control de pilotaje es siempre que entremos en un hexágono con cierta profundidad de agua, de nivel 1 o más. Así que, por ejemplo, si este mech está aquí y va a entrar en este hexágono que es profundidad 1 de agua, tendría que hacer un control de pilotaje. Lo haría exactamente en ese momento. Paro, hago mi tirada y si supero con éxito, pues continuaría. Si fallo, el mech caerá en este hexágono, ¿vale? En el que he entrado, en el nuevo. La otra, ¿cuándo se puede producir? Pues básicamente es en la fase de combate. Es decir, puede ser que sea en la fase de combate con armas y en la fase de combate cuerpo a cuerpo. Si se produce alguna situación, como por ejemplo que nos han dañado el actuador de una pierna en la fase con armas, pues habrá que hacer esa tirada al final de la fase de combate con armas. Y si durante la fase de combate cuerpo a cuerpo, pues yo qué sé, hemos fallado nosotros una patada, pues habría que hacer al final de esa fase de combate de cuerpo a cuerpo ese control de pilotaje. Los controles de pilotaje son acumulativos, es decir, si yo por ejemplo en la fase de combate con armas he recibido 20 puntos de daño o más, tendré que hacer un control de pilotaje. Si además me han dañado un actuador de una pierna, tendré que hacer otro control de pilotaje. ¿Que me han dado un impacto crítico en el giroscopo? Otro control de pilotaje. Al final de la fase de combate con armas tendría que hacer 3 controles de pilotaje. Pero los modificadores que voy a usar en cada uno de ellos son todos, es decir, sumaré cuánto es el modificador por haber recibido los 20 puntos de impactos, cuánto es el del actuador de la pierna y cuánto es el del giroscopo. Y las 3 tiradas tendrán exactamente los mismos modificadores, pero hay que hacer las 3 tiradas. Es decir, cada vez que se dé una condición para realizar un control de pilotaje, pues al final de la fase de armas lo realizamos, siempre y cuando haya sucedido en esa fase. Y en la fase de combate cuerpo a cuerpo, exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los modificadores? Pues eso depende básicamente de los daños que tenga nuestro mech o de los daños que haya sufrido. Es decir, por ejemplo, si yo sufro un impacto que me daña el actuador de la pierna, ¿vale? Es un +1. Si además recibo 20 puntos de impacto, pues es otro +1. Y todo esto lo vamos acumulando. Pero no solo lo acumulamos para los controles de pilotaje que tenemos que hacer en esta fase, sino que si en alguna ronda posterior tengo que volver a realizar un control de pilotaje, como ya tengo el actuador de la pierna dañado, pues ese +1 ya va a estar ahí, más los nuevos que haya que ir añadiendo. ¿Y cuál es el número base? ¿A qué hay que sumarle estos modificadores? Pues a la habilidad de pilotaje de nuestro piloto, que si recordáis, en la hoja del mech tenemos una sección donde viene dedicada al Mech Warrior y entre otras cosas tenemos nuestra habilidad de disparo y nuestra habilidad de pilotaje. Si no os acordáis, os dejamos el vídeo aquí, ¿vale? Para que le deis un vistazo y ahí lo podéis ver. Vale, contado esto, ¿vale? Esta es la idea básica, pues vamos a seguir avanzando. ¿Cómo se resuelve una caída?
Bueno, una caída es bastante sencilla de resolver. Lo primero que hay que hacer es decir, se dan las condiciones para hacer un control de pilotaje, tiramos los dados y fallamos. Por lo tanto, el mech va a caer. Como he dicho, en la fase de movimiento siempre será en el hexágono al que hemos entrado, cuyo terreno nos ha hecho hacer el control de pilotaje, pero si es en la fase de combate, ya sea de armas o de cuerpo a cuerpo, el mech va a caer en el propio hexágono en el que está. Lo primero que hay que hacer es, pero bueno, ¿y para dónde cae? ¿No? ¿Con qué orientación se nos va a quedar? Pues hay una tablita en la que tiramos un dado de 6 y nos va a decir cómo va a quedar orientado el mech, es decir, esta sería la posición actual y te puede decir, pues una cara de hexágono hacia este lado, o dos caras de hexágono, o en la dirección opuesta, o como sea, ¿vale? Y caería así. Y además nos dice en qué columna de la tabla de impactos hay que mirar para resolver el daño por la caída, porque obviamente si el mech se cae, al golpearse contra el suelo, se hace daño. ¿Cuánto daño nos hacemos si el mech cae? Pues se coge el peso del mech, se divide entre 10 y se redondea hacia arriba. Y eso se multiplica por el número de niveles que caemos más 1. En este caso, por ejemplo, imaginaros que este mech, pues yo qué sé, le han destruido una pierna en la fase de combate con armas, por lo tanto va a caer, si se cae, va a caer en el hexágono en el que está. Suponemos que falla el control de pilotaje y cae. Resolvemos, a ver cómo va, en qué dirección cae y demás, pero el nivel sobre el que está es 0, ¿vale? Pues estas casillas son de nivel 0. Como no cae a un nivel más inferior que el 0, pues 0 más 1, 1, ¿vale? Así es como se resolvería en este caso. Recordad, el peso del mech entre 10 multiplicado por el número de niveles que cae el mech menos 1. Por ejemplo, ¿vale? Si este mech entra en este hexágono de agua y falla el control de pilotaje, pues obviamente va a caer en este hexágono. ¿Cuánto daño se hace? El peso del mech dividido entre 10 y multiplicado por los niveles que cae más 1. En este caso, ¿vale? Hay que hacer dos tiradas. Una, porque el mech se va a golpear contra la superficie del agua, y otro, cuando el mech llega al fondo del hexágono de agua. En este caso es profundidad 1. Por lo tanto, la primera tirada, ¿vale? Como es golpearte contra el agua y venías de nivel 0 y el nivel 0 es el nivel del suelo y el agua está a ese nivel, sería en principio lo normal, es decir, el peso del mech entre 10 y multiplicado por 1 porque los niveles que cae es 0 más 1, 1. Pero como se golpea contra el agua, todo eso se divide entre 2. Y luego habría que resolver otra vez el daño cuando el mech llega a la profundidad del hexágono, que en este caso es de 1. En este caso la caída ya es de un nivel, por lo tanto es el peso del mech entre 10, los niveles que cae 1 más 1, 2. Todo eso lo multiplicamos por 2 y a la vez, como está dentro del agua, lo dividimos entre 2. Otro ejemplo, si el mech está, por ejemplo, en un nivel 2 y por lo que sea se cae a este hexágono, obviamente fallando su tirada de control de pilotaje, pues el peso del mech entre 10 multiplicado por cuántos niveles ha caído. Estaba a nivel 2, pasa a nivel 0, cae 2 más 1, 3, lo multiplicamos por 3 y ese es el daño que se le aplica. ¿Cómo se aplica ese daño? Se divide en grupos de 5, ¿vale? Y una vez que ya hemos resuelto el encaramiento y que nos va a decir en qué tabla, o sea, en qué columna de la tabla de daño hay que utilizar para ver dónde sufre el daño, pues todos esos puntos de daño se vienen en grupos de 5 y se aplican a base de tiradas a ver dónde suceden. Si recordáis, en el vídeo anterior os hablamos de ciertas maniobras de combate cuerpo a cuerpo, como empujar, cargar, hacer las muertes del cielo, que producían que los mechs se desplazaran, ¿vale? Si no os acordáis o no lo habéis visto, aquí tenéis el vídeo. Vale, si eso pasa, si este mech está cargando contra este otro se va a ver desplazado en esa dirección, ¿vale? Y tiene que hacer un control de pilotaje. Si lo falla, pues cae en este hexágono y lo resolvemos tal cual. Si, por ejemplo, ¿vale? Este es nivel 2, este está en nivel 2, igual le empujamos o cargamos, va a caer en este hexágono, pues bueno, sería una caída de nivel 2. De hecho, una caída de nivel 2 o superior no se puede hacer un control de pilotaje, te caes y punto. Se puede dar la situación, que es un poco curiosa, en la que, por ejemplo, vamos a poner este mech aquí, está a altura 2, este mech está aquí abajo en el suelo. Recordar que los mechs tienen una altura de 2 niveles. Y vamos a poner este otro mech aquí, ¿no? Sí, se ve bien, ¿vale? Y se va a poner aquí. Y este mech, por ejemplo, pues carga contra este. De tal manera que este mech, obviamente, tiene que salir de este hexágono para caer en este otro, ¿vale? Y aquí está este mech. Entonces, en estas condiciones, que este mech le va a caer básicamente encima, en estas condiciones se da lo que se llama como una caída, una muerte desde el cielo accidental. Es decir, el mech que está cayendo puede intentar caer sobre el mech que está abajo para hacerle daño. Tiene que hacer una tirada cuyo número base
es 7, hay que aplicarle los modificadores por movimiento del objetivo más los del terreno en el que se encuentre. Si tiene éxito, entonces este mech caerá contra este y el daño que le hace es el daño de su mech dividido entre 10 por los niveles que ha caído, pero teniendo en cuenta no el del suelo, sino el del mech, que en este caso es nivel 2. Nivel 2 en el que estaba, nivel 2 la altura de este mech, pues simplemente es 10, el peso dividido entre 10 pues, por 1, pues nada, lo que queda, ¿vale? Y se le aplica el daño. El daño se divide en grupos de 5 y se utiliza la tabla de puñetazos como si fuera una muerte desde el cielo. Si esto sucede, pues este mech se tendrá que ver desplazado a un hexágono adyacente y este al final caerá aquí. ¿Cómo se resuelve esa caída? Como si fuera una caída general, es decir, desde el nivel 2 hasta el suelo, ¿vale? Una caída de su peso entre 10 multiplicado por el número que cae más 1, ¿vale? El número de niveles que cae más 1. Si falla la tirada, pues este mech este mech se queda donde está y el que estaba cayendo encima pues se coloca en algún lado adyacente y resolvemos los daños de la tirada. Una cosa que dejamos pendiente de contar es qué pasa, ¿no? Porque esto se puede dar en plan efecto dominó. Este mech viene por aquí corriendo, carga contra este tiene que entrar en este hexágono, ¿vale? Si hace el control de pilotaje y lo falla, cae, pero este mech que estaba aquí a la vez se tiene que desplazar al siguiente hexágono y hacer su propio control de pilotaje para ver si cae o no. Si se caen, pues se resuelven las caídas y más, pero esto podría seguir dándose. ¿Se puede evitar? Sí, en determinadas circunstancias. Si yo tengo, vamos a poner así, ¿vale? Este mech aquí, este aquí, y este viene por aquí y le realiza la carga. Si el efecto dominó se produce por los hexágonos laterales, es decir, el encaramiento de este mech es hasta aquí, entonces si se produce por un mech que entra en esta dirección, o que entra en esta, o que entra por aquí, o entra por aquí, este mech que está aquí puede intentar evitar el efecto dominó. Para ello tiene que hacer una tirada de control de pilotaje y si la supera, puede desplazarse hacia adelante o hacia atrás un hexágono de tal manera dejando, por así decirlo, pasar este mech y que a él no le pase nada. Para que esto se pueda hacer, obviamente el mech tiene que estar de pie, el piloto obviamente tiene que estar consciente. Tenemos que tener puntos de movimiento sobrantes, ¿vale? Que podamos usar. No tiene que haber saltado en este turno y no puede haber un mech en uno de los hexágonos al que nos vamos a mover, que puede ser el de delante o el de atrás. Recordar que en el movimiento, si estábamos corriendo en Battletech, no podíamos correr hacia atrás, por lo tanto, si este mech ha corrido, la única opción que tendría sería intentar esquivarlo yéndose un hexágono para adelante. Vale, y ahora vamos a hablar del daño al piloto. El piloto, obviamente, es un ser humano y puede sufrir daño y se pueden dar distintas circunstancias con las que cuando puede sufrir ese daño. Cada vez que realicemos un control de pilotaje para ver si nos caemos o no y fallamos, automáticamente hay que hacer otro control de pilotaje para ver si el piloto es lo suficientemente hábil como para evitar sufrir heridas por la caída. La tirada es igual, la habilidad base de pilotaje más los modificadores que hemos aplicado para el control de pilotaje y ahí hay que sumarle un +1 por cada nivel que caigamos, ¿vale? Si superamos la tirada, bien. Si la fallamos, sufrirá una herida. Más condiciones, cuando recibamos un impacto en la cabeza, nuestro piloto va a sufrir una herida. La temperatura, si el sistema de soporte vital está dañado, ¿vale? Que es una de las cosas que trae el mech en su hoja de característica, y la temperatura está entre 15 y 25 grados, sufre una herida. Si sube a 26 o más, sufrirá 2 heridas de forma automática. Si nos explota la munición que llevemos dentro, el Mech Warrior sufre automáticamente 2 heridas. Cada vez que suframos una herida tenemos que hacer una tirada de consciencia, ¿vale? En la propia hoja del mech, ¿vale? Tenemos el cuadrito dedicado al Mech Warrior y vemos las heridas, ¿vale? El número de heridas, que son, si no me falla la memoria, son hasta 6, y por cada herida hay que hacer una tirada de consciencia. Si la superamos, perfecto. Si la fallamos, nuestro Mech Warrior queda inconsciente. Si queda inconsciente, estará inconsciente hasta la fase final de la siguiente ronda, es decir, siempre vamos a permanecer una ronda inconscientes hasta que podemos intentar volver a recuperar la conciencia. ¿Cómo se recupera la conciencia? Pues con una tirada igual. Por ejemplo, si he hecho una tirada porque tenía 3 heridas y la he fallado, cuando en la fase final de la siguiente ronda, pues puedo volver a hacer la misma tirada y si la supero, el Mech Warrior recupera la conciencia. Y ahora ya es muy importante que os suscribáis al canal dándole aquí y no os perdáis nada de la Academia Mech Warrior. Ya os queda muy poco para convertiros en auténticos titanes del siglo 31.